sintetizada de manera artificial, vienen a ser aquellos antiinflamatorios que se llaman esteroideos porque derivan del colesterol. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la dexametasona, ¿no? Prednisona, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, una persona que sufre de artrosis, ¿no? Los que sufren de artrosis llegan a tomar prednisona, ¿no? Como antiinflamatorio por el dolor que van a presentar. Y la dexametasona, que normalmente se utiliza, por ejemplo, en amigdalitis, o sea, procesos inflamatorios, ¿no? En urticarias, ¿no? Como hemos tenido, bueno, los 3 grupos que hemos tenido el tema de piel, hemos hablado acerca de urticarias, ¿no? De estas ronchas, ¿no? Que hemos hablado. Entonces, cuando existen esos procesos, normalmente uno utiliza corticoides, ¿sí? Pero viene el tema. Cuando uno se automedica, ahí viene el asunto, ¿no? A veces hay personas que dicen, no, yo tomo a veces toman el término comercial, ¿no? Tomo una valizona de dexametasona de 4 miligramos, tomo mi valizona y me pasa, ¿no? Entonces ya se han quedado con esa receta y ante cualquier problema están tomando, y a veces sin que ellos se den cuenta, los niveles empiezan a aumentar, ¿correcto? Entonces, cuando uno ya tiene altas concentraciones de corticoides, ¿correcto? Como podemos ver, vamos a ver que acá la formación ósea, como ves ahí, la formación ósea se va a ver afectada. Y al verse afectada la formación ósea, se inhibe al osteoblasto. Ya no hay formación de hueso, a eso se está refiriendo. Pero ya sabemos que, como acá hay un equilibrio, quien va a tomar en este caso la batuta es el osteoclasto. Entonces, de manera subsecuente, la resorción ósea va a empezar a activarse y la persona va a empezar a desarrollar, en este caso, una fragilidad. Obviamente que eso dura años, ¿no? Una fragilidad del hueso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado justamente con el uso de estos corticoides, ¿ya? A menos que sea por una condición, o sea, una persona que tiene artrosis, caballeros, o sea, tiene que estar tomando su prednisona, pero hay que protegerla siempre de las caídas, ¿no? A veces uno va a tomar conciencia cuando recién a partir de un traumatismo y sufres una fractura, te pueden de repente encontrar este problema, ¿ya? Entonces, el uso de corticoides va a inhibir la formación. Y obviamente, ¿qué hace? Inhibir al osteoblasto y en este caso activar al osteoblasto. Ahora, en el caso, como vemos acá, de los estrógenos, ¿ya? Cuando la mujer, ¿no? Muchas veces, ahí viene el tema, pongamos una condición. Hay mujeres que presentan, ¿ya? El SOP, S-O-P, síndrome de ovario poliquístico. Una cosa, señoritas, una cosa es hablar de ovarios con quistes, ¿ya? Y otra cosa es hablar de síndrome de ovario poliquístico. O sea, porque pensamos que ese problema, ¿no? Porque dice, no, mira, yo tengo mucho dolor pélvico cada vez que me viene la regla y todo, pues, no se van a hacer ecografía, tienes quistes en los ovarios, ¿no? Pero que hablar del síndrome de ovario poliquístico no es solamente eso. O sea, voy a poner el caso clínico, ¿ya? Para que me entiendas, ¿no? Llega a la consulta, siempre en pueblos, ¿no? Porque en pueblos pasa eso, ¿no? En pueblos llega a la consulta, paciente mujer, 25 años, ¿no? Entonces, viene con el problema, ya te cuenta, ya el dolor y todo eso, es más, ya se hizo la ecografía, ¿no? Esa es la ecografía, ¿no? Entonces, ante ese tema, que ya tú estás sospechando, empieza el interrogatorio, ¿no? Y uno dice, no, señorita, disculpe, ¿eso qué era? ¿No? Va a pensar que la cosa pagando, ¿no? ¿Y por qué? Porque en esos lugares, desde los 18, ya son mamás. Entonces, tú tienes que asegurarte que esta paciente de 25 años ya sea mamá. O sea, en estos casos, es raro que no sea mamá. Algo así. Es raro que no sea mamá. Entonces te vas a decir, no, no tengo hijos. Punto ahí. Acá, chévere. Listo. ¿Pero tienes pareja? Sí, tengo pareja. ¿Tienes intimidad? Doctor, bien chismoso. ¿No? ¿Tienes intimidad? Sí, doctor, mi pareja, convivir. ¿Usan protección? No. ¿Cuánto tiempo convives? Más de un año. Listo. Eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos una pareja que convive, ¿no es cierto?, deberían tener hijos. Pero el tiempo de que un año no tengan hijos, ahí está la cosa. Y luego ya viene lo demás. ¿Alguna vez te ha salido leche por las mamas? Sí, doctor, a veces que me estaba aseando, bañando, me he presionado, ahora no está embarazada y le sale leche. Galactorrea. Y luego le dice, señorita, su cabello para atrás. ¿No? Pero todo tiene que ser dirigido por algo. ¿Por qué le quiero mirar el cuello? Para ver si usa cadena de oro, de plata, de sus lunares. ¿Qué le quiero ver en el cuello? No escucho. ¿Para ver qué? Claro, tenemos que ver si ese cuellito está negro, ¿no? No es que no se bañe, no. Para ver. Porque ese color me hace sospechar de, o sea, eso se llama acantosis, se llama. Y la acantosis está asociada a la resistencia a la insulina. Entonces, toda esa asociación, resistencia a la insulina, galactorrea, es más, cuando ya le empiezas a preguntar sobre su ciclo menstrual, no, doctor, yo soy irregular, a veces arreglo, a veces no arreglo, tiene esos problemas ahí, ¿correcto? Todo eso ahí sí, concluye como un síndrome de ovario poliquístico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el SOP no es solamente quiste en el ovario, vuelvo a repetir. El SOP va asociado, pues, es digamos una unidad, una asociación de varios patrones para que sea SOP, por si acaso. Si no, no es un SOP. Ahora, que en ambos casos podamos utilizar hormonas. ¿Y cuál es la consecuencia de utilizar hormonas? Eso que no les gusta a ustedes, que aumentan de peso. Y obviamente, como quieren estar figuritas para el verano, la abandonan el tratamiento. No, me aguanto el dolor, pero tengo que estar, ¿no? Bien relajado, ¿no? ¿Cómo va a estar así, no? Pero de hecho, en mi caso, me recetaron metformina. ¿Por qué? ¿Por qué le recetaron metformina? ¿Saben lo que es la metformina o no? La metformina es un antidiabético oral, ¿correcto? ¿Y por qué le recetaron a ella? ¿Por qué? Escúchame. Lo que pasa es, o sea, otro caso, ¿ya? Salimos un poco de eso. Cuando llega una persona, ¿no? Imagínate, ya por emergencia, ¿no? Sí, acuérdense siempre que es un hombre y de toda la familia. La esposa, la suegra, la hermana, ¿no? Las vecinas, llegan todas, ¿sabes? Por si acaso, ¿no? Se desmayó por acá. Se graban todavía si no los atienden. Y obviamente es un paciente, paciente 40, 45 años, ¿no? Y obviamente ha estado en una jarana el hombre, ¿no? Hasta en un rompirraja que le ha hecho linda, ¿no? 3 días todavía, ¿no? Y después de 3 días, ¿no? Que ha estado así, ¿no? Así con suero, pero con alcohol al 45%, lo traen por emergencia, ¿no? Listo. Muy bien. Lo traen, ¿por qué? Porque está somnoliente. Listo. Somnoliente. Vomitando todavía, ¿no? Con un dolor intenso. Al momento de evaluarlo, por supuesto, siempre signos vitales a la mano, le damos siempre glucosas, porque lo primero que hay que sospechar es que una persona que viene con ese cuadro, lo primero que yo puedo hacer es hidratarlo de entrada, pero tengo que saber cómo está su glucosa. Ahora, a la mano, ¿qué me pueden sacar rápido? Porque recuerden que hay exámenes que demoran. Entonces yo le pido de frente glucosa. La familia puede decir, no es diabetes, no, tú no quieres eso, no, eso de ahí no. Le sacas una glucosa y obviamente le preguntas, disculpe, ¿esta persona ha desayunado? Porque hay que tomar en cuenta eso. No, está desde ayer mal y recién lo traigo. No ha comido. Le tomas una glucosa y viene el tema. Persona que llega a la consulta en ayunas con una glucosa mayor de 200 en ayunas, es diabética 100%. Nada de que no me chambé, no, es diabético. Segundo caso, llega una persona a la consulta por un X problema, dolor, qué sé yo,
Pero igual, como está sospechando algo, señala, ¿comí? No me comí. Sacas una glucosa y tiene menos de 100. ¿Es diabético? No. Persona que en ayunas llega a la consulta con menos de 100, ojo, estamos hablando sin diagnóstico, ¿eh? Sin diagnóstico, no es diabético. ¿Está bien? ¿Dónde viene la duda? Cuando te llega alguien a la consulta que te dice, no, doctor, yo nunca me han hecho un diagnóstico de diabetes, ¿no? Te toma la glucosa en ayunas y te sale 130, por ejemplo. ¿Es diabético? No sabes, pues. No se puede. Porque necesitas otros exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es justamente donde se puede repetir la glucosa o se puede pedir otras pruebas. Entonces, para mí es más fácil alguien que tenga menos de 100 o alguien que tenga más de 200, porque ya tengo el diagnóstico. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si estoy en el punto medio? En el punto medio está la prediabetes. Y la resistencia a la insulina, esto del cuellito que te había dicho, eso es una prediabetes. Para que sea diabetes, ya hablando en términos reales, la glucosa en ayuda debe estar de 126 miligramos a más. Pero doctor, yo cada vez que me tomo mi glucosa estaba en 105, 106, 110. O sea, no llego a 126. ¿Correcto? Entonces es una persona que es diabética, no es diabética, pero es una prediabetes. Entonces, al tener una condición de riesgo, por ejemplo, imagínate, doctor, yo soy hipertensa, con una glucosa de 105, 106 todo el tiempo, entonces tengo que cuidar a esa persona, porque si yo tengo una persona hipertensa, sumarle diabetes es peor. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo un medicamento, que metformina. Entonces, la metformina se utiliza en aquellas personas que no son diabéticas, ¿correcto? Que no son diabéticas, pero que sus glucosas no son menores de 100, sino están entre 100 y 125, ¿correcto? Pero además de una condición. ¿Se le da? ¿Para qué? Para que sus glucosas bajen. Pero todo el tiempo no va a ser con metformina, porque luego viene el tema de la dieta, ¿correcto? Y la dieta, ya saben que hay toda una condición de disminuir carbohidratos dentro de la alimentación. Por eso utilizan eso. Pero no lo hacen todo el tiempo, ¿no? No lo hacen todo el tiempo, sino lo hacen justamente por un lapso que después de la evaluación, donde ya se normaliza, se tiene que llegar con la dieta a la persona, ¿no? Porque obviamente la metformina también tiene efectos colaterales. Por ejemplo, te da neuropatías. Después de las personas diabéticas, cuando toman mucha metformina, sí, doctor, tiene un hormigueo en las piernas, en las manos, y es por el efecto de la metformina. Y por eso es que están poniendo vitamina B para disminuir esa molestia, se llaman parestesias, ¿no? A ese hormigueo que se tiene estas personas, ¿no? Entonces, eso es un poco, por decir, el tema del SOP, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene quistes o tiene ovario poliquístico, va a tomar estrógenos. Pero el estrógeno es positivo, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque va a sintetizar, como te dije, ¿no? Va a favorecer la síntesis de la matriz. ¿Por qué? Porque ayuda a absorber el calcio, ¿no? Lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Y obviamente inhibe al osteoclasto. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero tiene ese efecto, ¿cuál? De que el estrógeno favorece el depósito de tejido adiposo. Y obviamente eso va a hacer que hay un incremento de la masa corporal. ¿Estamos de acuerdo? Ese es, digamos, el efecto opuesto que va a tener este estrógeno. Y eso lo podemos ver en un embarazo, ¿no? ¿Qué pasa con un embarazo? ¿Cuántos kilos aumenta la mujer en un embarazo? Depende de cómo comas. Depende de cómo comas, ¿no? Pero más o menos, ¿cuál es el promedio? Lo normal que una mujer, por eso es que una mujer hay que, desde que está en su primer control prenatal, hay que pesarla, para que luego de sus controles hay que saber si está en sobrepeso o no. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente la mujer debe de aumentar entre 12 a 16 kilos durante todo. O sea, si empezó el embarazo con 60 kilos, ¿correcto? Al finalizar, al llegar digamos, al parto, la mujer debe de pesar 76 kilos, 16 kilos. Pero hay mujeres que a mitad de su embarazo ya tienen más de 20 kilos, ¿no? ¿Qué gemelos? Trillizos, ¿no? O sea, ahí viene el tema, ¿no? Ahora, claro que depende, como tú mencionas, el tema de la alimentación.
alimentación y todo eso, ¿no? Pero es una forma de hacer un control prenatal. Por eso es que la nutricionista entra a tallar en esas gestantes donde el peso obviamente no está controlado durante estos tamizajes que realizan las obstetras. Bueno, más de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Acerca de las células. Esto también ya lo habíamos mencionado, muchachos. Vamos a pasar un poco esto de acá. Bueno, aquí ya es un poco detallando ya la parte celular, ¿no? Acerca de este osteoblasto, que habíamos dicho que son células netamente, las células óseas netamente, ¿cuáles son? Osteoblastos y osteocitos. Ya lo hemos dicho, que el osteoblasto no es una célula de tejido óseo, es una célula, en este caso, una célula de la sangre, ¿no es cierto?, circulante. ¿Por qué? Porque derivan de los monocitos, de los osteoclastos. Ahora, como puede ver, tiene una vida media hasta de 10 semanas. ¿No? ¿Por qué? Habíamos dicho, porque primero están en la parte periférica, ¿no es cierto?, formando síntesis, y en algún momento van a quedar atrapadas dentro de lo que son las laminillas concéntricas para formarse o para madurar como osteocitos, ¿no? Que ahí lo está mencionando en la parte inferior. Bueno, las funciones que ya lo hemos hablado, ¿no? Acerca de que acá, en el caso del osteoblasto, producen matriz ósea. Ya hemos hablado acerca de lo que es la matriz. Ahora, ¿cuáles son los porcentajes? ¿Cuánto representa la matriz ósea? Hay un componente orgánico y un componente inorgánico. El orgánico es 30% y el inorgánico es 70%. 70% de inorgánico, 30% de orgánico. ¿Ya? Pregunta, ¿y qué pasa si los porcentajes se alteran? O sea, que el mineral disminuya y el orgánico aumente. Ahí aparece un cuadro que se llama osteomalacia. Osteomalacia. Ojo, cuando una persona tiene osteoporosis, los porcentajes se conservan, siguen siendo los mismos. Lo que está en ese caso disminuido es la reserva, la masa. Disminuye la masa, pero los porcentajes se van a conservar. Y ojo, antes que me olvide, hay una enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad que seguramente lo han escuchado, que se llama los niños de cristal, ¿no? En donde justamente la osificación está alterada y se conoce como osteogénesis imperfecta, ¿no? Osteogénesis imperfecta. Entonces son personas, por supuesto, que al tener ya esta condición, definitivamente están susceptibles a las fracturas, ¿no? Inclusive ya tienen, a ellos hay que hacer el control de la masa corporal y por supuesto para su desplazamiento, ¿no? Al menos si son niños, el niño tú sabes que por naturaleza es hiperactivo y a veces, ¿no?, se tiene que controlar un poco eso. ¿Por qué? Porque en esas actividades recreativas pueden desarrollar fracturas, ¿ya? Bueno, el osteocito, que ya hemos hablado, que viene a ser en este caso la célula madura, ¿no?, que va en este caso a ser parte de las laminillas, pero como ves aquí, cuando tenemos, muchachos, esto de acá, ¿no?, un poco para explicar esto, ¿no?, tenemos esta forma, ¿no?, esta forma, acá están las laminillas concéntricas, ¿correcto? Y los osteocitos, van a estar aquí, estas células van a estar acá, ¿estamos de acuerdo? Pero estas células no están aisladas, como ves acá, sino que estas van a tener prolongaciones. ¿Estamos de acuerdo, no? Y estas prolongaciones que van a salir de ellos, ¿ya?, se van a denominar canalículos calcóforos, que es justamente la forma de comunicación o de unión entre ellos dentro de lo que es las laminillas concéntricas, ¿ya? No se renuevan, claro, el osteoblasto sí, porque por mitosis, ¿no?, es una célula mitótica, pero el osteocito, al ser una célula madura, ya no se va a dividir, ya no se va a renovar. Otra cosa que me olvidaba, ¿dónde se encontraba, cómo se llamaba la cavidad donde se encontraba el osteocito? El osteoclasto, la laguna de Hoche. Pero el osteocito está también dentro de una cavidad que se llama osteoplasto, con P, osteoplasto, que es donde dice cuerpo interior de las lagunas. Esas lagunas o esos espacios se llaman osteoplastos. Bueno, la función
de esto de acá, normalmente de las células, es que son constituyentes, ¿no? Constituyentes acá. ¿Ya? Y el osteoclasto, que ya sabemos nosotros entonces que viene a ser una célula que proviene o procede, en este caso, del monocito. Entonces, muchachos, para quedar en claro, el monocito es una célula sanguínea, se fusiona y sale. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el fenómeno por el cual una célula de la sangre atraviesa un capilar? Tenemos una célula en un vaso sanguíneo y sale atravesando la pared del vaso. ¿Cómo se llama ese fenómeno o esa propiedad que tiene esa célula? Se llama diapéresis. Diapéresis. ¿Ya? Es la propiedad que tiene una célula de atravesar la pared de un vaso sanguíneo. ¿Correcto? Diapéresis. Bien, entonces al salir se van a fusionar, pero escúchame, se van a fusionar en diferentes lugares, porque alguien dirá que solamente el monocito va hacia el hueso para formar el osteoclasto. No, también va a ir a dónde? Va a ir al pulmón para formar el macrófago alveolar, ¿correcto? Va a ir a dónde más? Va a ir al hígado para formar las células de Kupffer. Va a ir al sistema nervioso para formar la microglia. Y va a ir también en este caso a, bueno, habíamos hablado del pulmón, el macrófago en este caso alveolar. Entonces, no hay un solo tipo de macrófago, ¿verdad? No hay un solo tipo de macrófago, ¿no? Vamos a ver que en diferentes órganos se van a activar estos. Y obviamente lo que habíamos hablado, ¿no? Acerca de las sustancias, el RAN-L y la OPG, ¿no? El RAN-L estimula, en este caso, al monocito, ¿no? Para la fusión. Mientras que la OPG inhibe, ¿no? Inhibe. Uno lo activa, el otro lo inhibe, ¿no? Pero son sustancias que están formadas ¿por quién? Por el osteoblasto, no por el osteoclasto. El osteoclasto, recuerda, está formado por monocitos. Y el monocito se va a activar por estas dos sustancias que se producen ¿dónde? En el osteoblasto. En el osteoblasto. ¿Ya? Bien. Bueno, ya sabemos que ¿qué sustancias producía el osteoclasto? Ácido clorhídrico y colagenasas. ¿Ya? Bien. Bueno, el remodelado que ya hemos hablado es un fenómeno por el cual, el remodelado, ¿a partir de qué fenómeno se origina? De la resorción ósea, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un equilibrio en el cual normalmente se forma hueso, se va a originar la resorción y luego ocurre el moldeado. Entonces el hueso maduro como tal se da a partir de estas dos células, que van a estar obviamente con dos fenómenos en equilibrio. Uno lo sintetiza, el otro lo degrada, lo resorciona, la resorción. Entonces ese conjunto de dos fenómenos me van a dar este remodelado óseo, ¿ya? Que hemos hablado. Y ahí están los mecanismos, ¿no? Por el cual se va a activar, ¿no es cierto? Acá vamos a tener, como ustedes saben, la presencia del osteoclasto, ¿no es cierto? Formando las lagunas de Hodgkin con las dos sustancias y van a empezar a degradar. Pero así como se degrada, también se va a formar, ¿o no? Entonces, por un lado se degrada, por otro se forma. Aquí participa ¿quién? Participa el osteoclasto, ¿no? Y obviamente, luego, las células que están ahí van a ser parte, ¿no? El osteoblasto se transforma en osteocito y empieza a formarse justamente el sistema de Harris, que es lo que estamos viendo acá, en esta parte, ¿no? Primero, obviamente, como una cavidad, ¿no? Y luego ya se empieza a formar en esta zona. Y luego va a ser el tejido compacto. Entonces, todos esos son los mecanismos por el cual el hueso empieza a hacer este remodelado. Y obviamente arriba ya la parte estable, ¿no? Madura. Y se acabó.